vamos a ver cómo se une el hueso ilíaco o hueso dorsal con el sacro. Entonces, si vemos por su cara interna, lo estamos viendo por dentro al coxal del lado derecho, por dentro. Porque aquí vemos en la parte posterior, aquí existe una superficie articular. No, la superficie articular tiene dos porciones, la cara articular. En la parte anterior hay una cara que tiene la forma de una oreja, le llaman cara auricular. No tiene una superficie más lisa. Y por detrás hay una superficie más rugosa, llamada tuberosidad ilíaca. Tiene dos caras articulares. El hueso ilíaco o coxal. El sacro, visto lateralmente, también presenta dos caras. En la superficie articular del sacro, igual aquí tiene una superficie anterior más lisa, tiene la forma de una oreja, también se llama cara auricular del sacro. Y por detrás hay una rugosidad, se llama tuberosidad del sacro. Entonces el hueso ilíaco y el hueso sacro tienen cara articular, cara y tuberosidad sacral. Entonces, este es un corte transversal, donde podemos observar aquí todo este es el sacro. Este es el sacro en el corte. Y lateralmente tenemos al hueso coxal. Este es el hueso coxal o hueso ilíaco. Y esta viene a ser la superficie articular. Esta es la parte anterior, la cara anterior, y atrás está la cara posterior. Entonces, en esta articulación vemos dos caras, ¿no? Una cara anterior, es más lisa, y una cara posterior más rugosa, un poco irregular. Entonces aquí tenemos una articulación, en la parte anterior, y aquí tenemos otra articulación. Entonces presentan dos articulaciones. La anterior es una articulación sinovial. En cambio, la parte posterior tiene otro tipo de articulación. Es una sindesmosis. Sindesmosis significa que está unido por ligamentos. Aquí hay, cuando hablamos de articulación sinovial, aquí hay una cavidad articular, aquí hay líquido sinovial, tiene membrana sinovial, es una articulación sinovial de tipo artrodia plana, solo se produce deslizamiento. En cambio, la parte posterior es una articulación de tipo fibrosa, pero es un nombre sindesmosis, es una fibrosa sindesmosis. Aquí adelante es una sinovial, artrodia o plana. Entonces aquí, por medio de ligamentos, no hay cavidad articular, solo hay ligamentos. Esta articulación es una articulación compleja, de dos tipos.
se llama una sacroileitis. Una sacroileitis. Cuando levantan peso y dolores intensos, es así. ¿Cuál es la función? Transmitir el peso del cuerpo, ¿no? Es hacia los huesos coxales. Pero el peso llega primero al sacro y del sacro va a través de esta articulación hacia los huesos coxales y los huesos coxales hacia el fémur. Mientras están juntos, es una articulación estable. Pero en el caso de fracturas, ya de alta intensidad, traumatismo de alta intensidad, puede luxarse, ¿no? Y su movilidad es limitada. Hay movimiento, pero es muy limitado. ¿Qué ligamentos tiene? Hemos visto la articulación. Tiene ligamentos sacroiliacos anteriores hacia adelante. Ligamentos sacroiliacos anteriores. En la parte posterior habrá ligamentos sacroiliacos. Y entre esas dos caras por dentro también hay ligamentos interóseos. Son las estructuras ligamentarias que hacen que esa articulación sea estable. Pero hay ligamentos que están alejados de la articulación, pero que hacen que esas dos superficies estén en contacto. Este ligamento se llama el sacro espinoso y el otro es el sacro tuberoso. Están alejados de la articulación, pero participan en la unión, aunque esto se mantenga estable, estando lejos. Como el ligamento sacro espinoso y el sacro tuberoso, el sacro hasta la tuberosidad. El sacro tiene una cara anterior que es cóncava y tiene una cara posterior que es convexa, ¿no? Si nosotros lo miramos de perfil, este sería su cara anterior y esta es la cara posterior. La cara anterior es cóncava, está mirando a la cavidad pélvica. La cara posterior es convexa y mira a la república. Tiene una primera vértebra que tiene un borde, a este borde de la primera vértebra sacra, se llama promontorio. Este ángulo, o el reborde de la primera vértebra, su borde anterior, el borde anterior del cuerpo de la primera vértebra se llama promontorio. Este punto, el córtex se llama promontorio. Y aquí, si todo este es el sacro, este es el vértice del sacro. Y en el vértice se une el coxis, ¿no? Aquí sería el vértice del sacro. Entonces, el cara anterior del sacro, el borde anterior de la primera vértebra, ¿no? Es el promontorio. Este punto es importante para valorar los diámetros de la pelvis. Durante el estado gestante, ¿no? De control prenatal hay que valorar los diámetros de la pelvis, ¿no? Para ver si es posible el nacimiento por vía vaginal o requiere una cesárea. Va a depender del diámetro de la pelvis. Aquí tenemos los agujeros sacros anteriores. Son agujeros sacros anteriores. Luego tenemos, a partir del promontorio, aquí tenemos el ala del sacro. Esta porción se llama ala del sacro o alerones del sacro. Tenemos el promontorio, las alas del sacro. Aquí estaría el vértice del sacro, ápex o vértice. Por debajo ya está el coxis. Y el coxis también tiene el vértice del coxis. Cuando se caen, están caminando y se tropiezan y caen sentados, puede luxarse el coxis y el dolor es intenso. Luxarse durante
el periodo exclusivo del parto también puede haber luxación del coxis. Aquí tenemos la cara posterior del sacro. En la parte central tenemos la cresta sacra media. Cresta sacra media. Que está formado por las aponas espinosas fusionales. Lateralmente tenemos los agujeros sacros posteriores. Los agujeros sacro posteriores. Aquí tendremos una escotadura de un hiato sacro. Esta escotadura en forma de U invertida se llama hiato sacro. Esa es la continuación del conducto raquídeo, por donde baja la médula espinal se llama conducto raquídeo. Pero la médula espinal termina entre L1 y L2 arriba. Pero lo que continúa es la dura madre y la tía madre, que son cubiertas de las meninges cubiertas de la médula. Y por aquí va a salir un ligamento, el ligamento sacrococcigeo, que es la unión de dura madre con tía madre, y se fija a la cara posterior del coxis. Este es un elemento de fijación en la médula espinal. Todavía no hay tejido nervioso, solamente es meninge. La médula termina arriba, entre L1 y L2 ahí. A partir de esa zona de L1 y L2, hacia abajo ya no hay médula, pero existe la caudequina, que son electros nerviosos o electros raquídeos que continúan. A medida que va descendiendo, va saliendo por los arterios, los electros raquídeos. Finalmente, por este hiato sale un ligamento, el ligamento sacrococcigeo, que está formado por la dura madre que envuelve la médula y por la tía madre. También tenemos las crestas sacras laterales aquí. Son menos evidentes estos relieves, no están por fuera de los agujeros sacros. La más evidente es la cresta sacra media. ¿Qué movimiento? Habíamos señalado que hay un movimiento limitado de la articulación sacroiliaca, pero hay movimiento durante el descenso de la cabeza fetal. Los 8 primeros meses, la cabeza está dentro del útero y dentro de la cavidad abdominal. Y luego el feto busca atravesar este orificio que se llama el estrecho superior de la pelvis. De abajo será el estrecho inferior de la pelvis. Entonces la cabeza fetal no busca atravesar este estrecho superior. Entonces, en ese momento, el sacro y el coxis se va hacia adelante y el promontorio se va hacia atrás. Entonces, se gira, el promontorio se aleja para ampliar esa estrechez y el sacro hacia adelante, el sacro hacia adelante. A ese movimiento se llama contranotación. El movimiento de contranotación, el promontorio del sacro se desplaza hacia atrás. Y este de aquí, el sacro y el coxis va hacia adelante. Entonces, el objetivo es ampliar el estrecho superior. Entonces, la cabeza fetal ingresa a la cavidad pélvica. A eso se llama encajamiento de la cabeza fetal. Entonces el volumen abdominal disminuye porque la cabeza fetal ya está encajada. Y luego, cuando la cabeza encaja, significa que está dentro de la cavidad pélvica. Y luego, la otra que se llama contranotación. Y luego, durante el periodo exclusivo,
se va a producir el nacimiento, este diámetro tiene que ampliarse y ocurre el movimiento opuesto. El sacro-cóccix que se vino adelante ahora tiene que irse hacia atrás y el promontorio hacia adelante, ¿no es cierto? Pero el movimiento no es de gran magnitud, ¿no? Pero ayuda para el periodo de función. Entonces, el objetivo de llevar el sacro y el cóccix hacia atrás es incrementar el diámetro del estrecho inferior. Y eso se llama nutación. Porque es un movimiento de nutación. Sacro y cóccix hacia atrás, promontorio hacia adelante. Entonces, esto ocurre durante el periodo de la expulsión del pájaro, durante el nacimiento. El objetivo es incrementar el diámetro inferior, el diámetro y el estrecho inferior. ¿Cuáles son las funciones de la pelvis ósea? La función de la pelvis ósea es soportar el peso del cuerpo, estando de pie o en pique de sasana, no estando sentados. Todo el peso de la cabeza, del cuello, del tórax, del abdomen y de los miembros superiores va hacia la cintura pélvica, hacia el sacro. Y del sacro, a través de la articulación sacroiliaca, va al hueso coxal. Y el hueso coxal, ¿no?, hacia los miembros superiores. Entonces, soporta el peso del cuerpo, pero por encima de la pelvis. Transfiere el peso desde el esqueleto axial hacia los miembros superiores. Soporta el peso y lo transfiere hacia los miembros superiores. Durante la bipedestación, cuando dice bipedestación es la de pie, ¿no?, y durante la marcha, durante la locomoción, ¿no?, transfiere el peso, ¿no?, de los elementos que están por encima hacia los miembros superiores. Permite la pelvis ósea, estamos hablando de la pelvis, ¿no?, el paso del pecho, y el paso de los intestinos, ¿no?, de la vía urinaria. Proporciona sostén a las vísceras del abdomen, ¿no? Todas las vísceras del abdomen, su peso va hacia la pelvis ósea, ¿no?, de las vísceras pélvicas, útero, recto, ¿no?, vejiga, y del útero grave. ¿Qué es el útero grave? El útero que está, ¿no?, el útero como un producto, ¿no?, es el útero grave. Y también proporciona inserción, ¿no?, a los cuerpos eléctricos, al cuerpo cavernoso, al cuerpo esponjoso, que forman parte de los genitales, ¿no?, proporciona inserción a los músculos y membranas de la pelvis, del suelo pélvico, ¿no?, y a los músculos de los miembros inferiores, ¿no?, y de la pared del abdomen, ¿no?, a los músculos locomotores y posturales. Los músculos locomotores son los que nos permiten desplazarnos, ¿no?, y los posturales son los que nos permiten estar de pie o sentado. Protege las vísceras pélvicas, le da protección a las vísceras pélvicas y a las vísceras abdominales de la parte baja, le da una protección. Entonces, estas son las funciones de la pelvis ósea. La pelvis ósea está formada por el sacro y los huesos ilíacos y coxales. La pelvis ósea está dividida en dos partes. La pelvis mayor, ahora se llama así pelvis mayor, y la pelvis menor. No, la pelvis ósea. La pelvis mayor se llama pelvis, antes le llaman pelvis falsa, y a la pelvis menor, pelvis verdadera. La pelvis tienen que estudiar, o tienen que volver a repasar cuando llevan obstetricia, ginecología y obstetricia. ¿No? Entonces tienen que llevar toda la parte anatómica para entender, ¿no?, las diferentes patologías de esa zona. Entonces, aquí tenemos
nos ubicaríamos aquí en el estrecho superior. Vamos a retroceder para ubicarnos en el hueso. ¿Cuál es el estrecho superior? Aquí el estrecho superior es este. Es el estrecho superior. ¿Quién forma el estrecho superior? El promontorio, las alas del sacro. Esto se llama la línea arqueada. La cresta pectínea, aquí se llama cresta pectínea. El borde superior del pubis y de la cima y del iris. Entonces, quien forma el estrecho superior es el promontorio, que es el borde anterior de la primera vértebra sacra. Luego las alas o alerones del sacro, la línea curva o línea arqueada, y luego viene aquí una cresta, se llama la cresta pectínea. Luego el borde superior del cuerpo del pubis y el borde superior de la cima del pubis. Todo esto es el estrecho superior. Entonces el feto, lo primero que tiene que ingresar es hacia la cavidad pélvica. Aquí estaría el diámetro, se llama diámetro promonto suprapúbico. Ese diámetro tiene que incrementarse para que la cabeza fetal encaje dentro de la cavidad pélvica. Se llama encajamiento en la PCP. Entonces, en el dibujo, aquí, este sería en el corte coronal, este sería el estrecho superior. De este estrecho superior para arriba, se llama pelvis mayor. De este estrecho hacia abajo, hasta el estrecho inferior, que se llama pelvis menor. Entre la pelvis mayor o pelvis falsa, entre la pelvis menor o verdadera. Entonces el peso inicialmente es aquí arriba, la cabeza, y luego ingresa dentro de la cavidad pélvica. A ese procedimiento, ese proceso se llama encajamiento de la cabeza final. Y después viene el periodo expansivo. Entonces quizá es el estrecho superior. ¿Quién forma el estrecho superior? ¿Cómo se llama? Promontorio. ¿No? Promontorio. Ustedes hablan, repiten, el nombre siquiera se va a fijar. Pero dice promontorio. Luego que sí. Las alas, alerones. Luego. Línea arqueada. Se llama la línea arqueada, línea ilíaca. Luego la línea pectínea. Luego el borde superior del cuerpo del pubis. Y luego el borde superior del simpético. Pero en el muro, a todo esto, desde este punto hasta aquí le llaman cresta oblicua. Junta esos tres elementos se llama cresta oblicua. De repente lo ven como cresta oblicua y no les mencioné quién es el forma. La pelvis mayor está por encima del estrecho superior, ¿cierto? ¿Cuáles son los límites de la pelvis mayor? Entonces, recordemos aquí. La pelvis mayor es todo este espacio, está por encima de ese estrecho. Adelante a ese uno, el cuerpo de la primera vértebra sacra. Lateralmente tenemos los huesos ilíacos, por las fosas ilíacas, que son las fosas ilíacas. Y no hay más, no tiene pared anterior ósea, no hay pared. Solamente hay como límite estas estructuras, la cara anterior del sacro, en la parte superior, y lateralmente, o anterolateral, tenemos las fosas ilíacas. No tiene pared ósea en la parte anterior. El límite posterolateral, las alas de ambos ilions, hueso dorsal, alas del hueso dorsal.
En la parte posterior, la cara anterior o cara antero-superior de la primera vértebra sacra. No hay más límite, ¿no? Ósea, ¿no? Ahora, ¿qué tiene como contenido esa zona? Normalmente es el colon sigmoide, ocupando la pelvis mayor, y algunas asas del ilio. Entonces, normalmente, generalmente, en esta región de la pelvis mayor existen esas. La pelvis menor ya es el espacio que existe y tiene paredes, ¿no?, por debajo del estrecho superior, pero por encima del estrecho inferior, o entre el estrecho superior y el estrecho inferior. Ahí está la pelvis menor. Lateralmente tiene caras pélvicas de los huesos ilíacos, la cara interna de la parte baja de los huesos ilíacos coxales, y en la parte posterior está el sacro y el cox. Entonces aquí, entre la pelvis menor, todo el espacio entre el estrecho superior y aquí estaría el estrecho inferior. Se llama excavación pélvica. El espacio se llama excavación pélvica. Entonces hacia atrás, ¿qué tenemos hacia atrás? El sacro y el cox. Lateralmente tenemos la parte baja o inferior del hueso ilíaco. Paredes laterales. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a encontrar ahí? Esta será la cavidad pélvica, el espacio, ¿no es cierto? Se llama cavidad pélvica verdadera. No, es la cavidad pélvica verdadera. También se llama excavación pélvica. La excavación pélvica. Ahí vamos a encontrar al perineo. ¿Qué es el perineo? El perineo es el lugar donde se encuentran los genitales, donde están los cuerpos cavernosos, los cuerpos esponjosos, ¿no? Los músculos del perineo. Es una zona que está en la parte más inferior de la pelvis menor. Él se llama perineo. Habrá perineo masculino, perineo femenino, ¿no? La parte más profunda, más baja. Luego, lateralmente, habrá unas fosas, se llaman fosas isquiorrectales. Estos dos elementos están en la parte baja, cerca al estrecho inferior. También encontraremos un músculo que se llama el suelo de la cavidad pélvica, de la pelvis menor. El diafragma pélvico. El diafragma pélvico, ¿no?, está formado por el músculo elevador del ano, ¿no?, y el hueso coxil, el músculo coxil. Dos músculos forman el diafragma pélvico. Por debajo del diafragma está el perineo y las fosas isquiorrectales, pero dentro de la pelvis menor, en la parte baja, en la parte distal, cerca al estrecho inferior. También encontraremos ahí las vísceras pélvicas. En esta cavidad, en la pelvis menor, está la vejiga, el útero, el recto, los genitales internos. Los genitales externos están en el perineo. Los internos están dentro de la pelvis menor. Habrán vasos, nervios, ganglios linfáticos, aparte de esto. La importancia tiene relevancia durante la práctica obstétrica y ginecológica. La primera curso se llama ginecología y obstetricia. Ahí van a ver partos, ¿no?, el mecanismo, las estructuras que participan, ¿no?, pero tiene base anatómica. Entonces, el estrecho superior, aquí de nuevo el estrecho superior, tiene forma en el estrecho superior el promontorio. El promontorio no es todo, solo el borde anterior de la primera vértebra. Luego tenemos las alas o alerones de sacro, ¿no?, hasta la articulación sacroiliaca. A partir de aquí, Gilmour le llama línea terminal, toda esta línea terminal. Toda esa línea punteada es la línea terminal del lado izquierdo.
La nomenclatura antigua es ala de sacro, línea arqueada, línea pectínea, ¿no? El borde superior del pubis o cresta del pubis y el borde superior de la síntesis del pubis. Esta es la nomenclatura antigua. Pero en el modo mencionan esto. Pero aprendan de los dos, porque en ginecología y obstetricia más usan la nomenclatura antigua, no cambian nada. Entonces van a hablar, cuando miden los diámetros van a hablar de eso. Entonces el estrecho superior de la pelvis está formado por el promontorio, las alas del sacro, porque todo es el estrecho, más la cresta oblicua. Ahora, la cresta oblicua es toda la unión de las dos líneas terminales. Todo esto es la cresta oblicua. Entonces aquí, la cresta oblicua está formada por la línea terminal del lado derecho y del lado izquierdo. Entonces, todo esto es la cresta oblicua. Aquí está, la línea terminal está formada por la línea arqueada, la línea pectínea. Aquí se va a insertar un músculo, se llama músculo pectíneo para el miembro inferior. La cresta pectínea o borde superior del cuerpo del pubis y la síntesis, borde superior de la síntesis. Visto por abajo, aquí lo estamos viendo por arriba, ¿no? Desde el abdomen lo estamos mirando hacia abajo. Ahora vamos a ver de abajo hacia arriba para ver el estrecho inferior. Entonces aquí tenemos el estrecho inferior de la pelvis. Este es el estrecho. Entonces, ¿qué elementos tenemos en el estrecho inferior? Aquí el coxis, ¿no? Es el coxis, el vértice del coxis. Luego tenemos aquí un ligamento, ¿cómo se llamaría un ligamento que va del sacro a la tuberosidad? El ligamento sacro-tuberoso. Es como un reloj de venas. Ligamento sacro-tuberoso. Este ligamento está lejos de la articulación sacroiliaca, pero asegura que esa articulación sea estable al hacer que esto se encuentre. Tenemos coxis, ligamento sacro-tuberoso, y esta prominencia, ¿no? del hueso coxal se llama tuberosidad isquiática. Ustedes están sentados sobre quién? Sobre las dos tuberosidades isquiáticas. Cuando se sienta, todo el peso está cargado sobre las tuberosidades isquiáticas. Luego, de aquí hacia adelante, esta rama se llama la rama isquio-pubiana. La rama isquio-pubiana. Y tenemos el borde inferior de la síntesis del pubis. En el estrecho superior estaba el borde superior de la síntesis. Ahora, el borde inferior de la síntesis del pubis. Y lo junta todo esto en uno solo y le llama arco del pubis. Entonces el arco del pubis está formado por la rama isquio-pubiana, el borde inferior de la síntesis del pubis y la rama isquio-pubiana del lado opuesto. Se llama arco del pubis. Entonces todo esto son los elementos que forman el estrecho inferior de la pelvis. Entonces la cabeza fetal y la pelvis femenina tiene que atravesar ese estrecho. El ángulo subpúbico es el ángulo que está. ¿Cómo se llama esta rama? Ahorita lo dije. La rama isquio-pubiana. Esta es la rama isquio-pubiana. Entonces, el ángulo que se forma entre las dos ramas isquio-pubianas, este ángulo se llama el ángulo subpúbico. Este es el ángulo subpúbico. ¿Habrá diferencia entre el sexo femenino y masculino? Sí. En el sexo femenino, ¿será más agudo o más obtuso? Más agudo. Más obtuso, o sea, tiene mayor grado. El sexo femenino es más agudo, más estrecho, pero no es masculino.
Y las tuberosidades, ¿cómo serán las tuberosidades? Serán más cerca en el sexo femenino, más alejados, serán más separados, ¿no? Pero este es uno de los parámetros para diferenciar pelvis masculina de pelvis femenina, el ángulo subjuntivo. Entonces, cuando levanta peso, el incremento es ofensivo, se va a ir hacia la relación sacroiliaca. Sobrepeso que está por encima va a ir a esta frecuencia. Y entonces existen esos dos ligamentos que aseguran que solo hueso no se separa. ¿Cómo se llama este ligamento? El ligamento sacro tuberoso y el sacroespinoso, de la espina asiática. Cuando la columna soporta el aumento del hueso en forma repentina, estos ligamentos se entrelazan. El ligamento sacro tuberoso y el sacroespinoso. El objetivo es anclar el extremo inferior del sacro, al piso, que proporciona su resistencia a la región sacroiliaca, a la articulación sacroiliaca. Aquí estamos viendo primero los ligamentos. Si lo vemos por dentro, aquí en la vista interna, este ligamento que va del sacro a la apófisis espinal, a la espina asiática, se llama ligamento sacroespinoso. Es el anterior, está más cerca a la cavidad pélvica. Y por detrás, más cerca a la región glútea, es el ligamento sacrotuberoso. El sacroespinoso es más pequeño, el sacrotuberoso tiene mayor longitud. El sacrotuberoso viene aquí hasta la tuberosidad. El sacroespinoso sobre esto. Entonces la presencia de estos dos ligamentos va a delimitar dos agujeros. Ese agujero de aquí, se llama el agujero ciático mayor, agujero ciático mayor, pero en el nete le llaman agujero o foramen isquiático mayor. La nomenclatura antigua era agujero ciático mayor, pero pueden considerar también como agujero isquiático menor. Y el agujero ciático menor es este. Y dices que el agujero isquiático menor o ciático menor. Hay un contenido. Habrá un agujero porque ahí pasan elementos anatómicos, tanto por el agujero ciático mayor como por el agujero izquierdo o ciático menor. ¿Quiénes forman? Se nos preguntan, ¿quiénes forman el agujero ciático mayor? Ahí estará el ligamento sacroespinoso, la escópula ciática mayor, la articulación sacroiliaca y la cara anterior del sacro. El ligamento sacroespinoso, escotadura ciática mayor, el ligamentos que forman la articulación sacroiliaca y la cara anterior del sacro. Y el agujero ciático menor será el ligamento sacroespinoso, la escotadura ciática menor y el ligamento sacrotuberoso, más pequeño. Este es visto por detrás. Aparte del ligamento que tenemos, el más posterior, el sacrotuberoso, visto por la región glútea. Cuando se estudia el mismo inferior, vamos a estudiar el músculo de la región glútea. Aquí hay vasos nervios en la región glútea. Entonces el ligamento sacrotuberoso se puede ver en la disección. Por delante, si es una vista posterior, por delante está el ligamento sacroespinoso. Y lo mismo. Igual que una vista lateral, este será el agujero ciático mayor y el agujero ciático menor.
la diferencia entre la pelvis masculina y la pelvis femenina. Entonces uno en el anfiteatro van a tener las dos pelvis. Tienen que diferenciar cuál es masculina y cuál es femenina. ¿Cuál será más pesada? ¿La pelvis femenina o masculina? La masculina es más pesada. ¿Por qué será más pesada? Porque es más grande. Porque tiene mayor masa muscular. Entonces necesita más superficie, más relieves, ¿no? Eso permite que la pelvis masculina es más gruesa y es más pesada. Ponen una pelvis femenina en una mano y una masculina y calculan, ¿no? Uno puede percibir que la femenina es más delgada y es menos pesada. Entonces la masculina, aquí está la pelvis femenina, la pelvis masculina. Fíjense aquí, ¿cómo se llama este ángulo? Está debajo del pubis, el ángulo subpúbico. Aquí es más agudo, aquí es menos agudo, más obtuso, el ángulo subpúbico. ¿Quién es más alto? Si lo colocamos esto en una mesa, no, el borde inferior de la velocidad izquierda, la pelvis masculina tiene mayor altura, ¿no? Tanto la pelvis menor como la pelvis mayor tienen de mayor altura, ¿no? La forma del estrecho superior es igual, fíjense, el estrecho superior es este, y aquí el estrecho superior es este. El estrecho superior en la pelvis masculina, su diámetro antero-posterior es mayor que el diámetro transverso. En cambio, en la pelvis femenina, el estrecho superior, el diámetro transverso es mayor que el diámetro antero-posterior. Este es más ovalado. Aquí, digamos, tiene la forma de una naipe, tiene forma de un corazón. Es más estrecho. Aquí, la pelvis masculina es más gruesa y pesada, por eso lo levantan una pelvis en una mano, ¿no? La pelvis femenina es más delgada y más ligera. La pelvis mayor es más profunda que la mayor. La pelvis menor es más estrecha, pero es más profunda. Se refiere a la profundidad. Y tiene forma de un cono. No, el cono, su base estaría aquí. Y aquí estaría el vértice del cono. Tiene forma de un cono. ¿No? Con el vértice se va. En la pelvis femenina es más delgada, es más ligera, menor peso. Ahora la pelvis mayor es poco profunda y la pelvis menor es más ancha, tiene mayor diámetro, poco profunda, tiene menor altura, ¿no? Y es cilíndrico. El diámetro del estrecho superior es parecido al diámetro del estrecho inferior. Ese es como un cilindro. En cambio aquí no, es como un cono. Otra característica, ¿no? El estrecho superior tiene forma de un corazón. Aquí, el estrecho superior es más ovalado, o redondeado. El acetábulo se refiere a la cavidad articular. Este es el acetábulo, ¿no? El acetábulo en la pelvis masculina es más grande. El acetábulo aquí, donde ingresa la cabeza del fémur, es más pequeño, ¿no? El foramen ocular, este es el foramen ocular, no agujero ocular. En el masculino es más cerrado, ¿no? En cambio este es más ovalado. El ángulo subpúbico, este es el ángulo subpúbico. En el sexo masculino, menor de 70 grados. Menor de 70. La pelvis femenina es mayor de 90.
se obtusa, ¿no? Es más de 90 y es menor de 70 años. Pero habrá personas de sexo femenino con pelvis androide. Y vamos a ver luego los tipos de pelvis. ¿Qué otra característica? La pelvis masculina. ¿Cómo se llama esta escotadura? Entre la espina asiática y el sacro, aquí se llama escotadura asiática mayor. Esta es la escotadura asiática mayor. La menor es esta. Esta es la espina asiática. Esta escotadura isquiática o ciática mayor es menor de 90. Menor de 70. Es como una D invertida. En cambio, la pelvis femenina es casi 90 grados, comparando con esta escotadura asiática mayor. Entonces, mirando este ángulo, ustedes pueden decir que es una pelvis femenina. Se llama la escotadura asiática mayor. Casi 90 grados. Ahora, ¿qué tipo de pelvis hay? Entonces aquí tenemos la diferencia de la pelvis muscular, pero la pelvis de cualquier persona puede representar características del sexo opuesto. Hace casi 90 años, ¿no? Clasificó los pelvis, eso no ha cambiado, ¿no? Hay pelvis ginecoides, que es la más frecuente en el sexo femenino, una pelvis ginecoide. ¿No? En el sexo masculino, la pelvis más frecuente es la pelvis androide. ¿No? Pero una persona de sexo masculino puede tener una pelvis platipeloide, que es mucho más grande, ¿no? Diámetros transversos más grandes, o puede tener una pelvis antropoide, el diámetro anteposterior es mayor que el diámetro anteposterior del androide. Entonces tenemos 4 tipos de pelvis. La pelvis ginecoide es más frecuente en el sexo femenino, la androide más frecuente en el sexo masculino. Pero independientemente de eso pueden tener una pelvis platipeloide o antropoide. Este sería el antropoide, parecido a androide, pero con el diámetro anteroposterior de mayor magnitud. Y el platipeloide es parecido a una ginecoide, pero su diámetro transverso es mucho mayor. Aquí dice, el más frecuente en sexo femenino es una pelvis ginecoide. Y en el sexo masculino es una, pero puede ser una antropoide. Dicen mujeres caucásicas, mayormente es ginecoide, pero hay variantes de antropoide. Y esto puede estar en ambos sexos, la platipeloide. ¿Cuál es la importancia de la pelvis menor? El tamaño de la pelvis menor es importante durante el trabajo de parto, ¿no? ¿Qué significa trabajo de parto? El trabajo de parto es cuando hay contracciones efectivas, 3 contracciones en 10 minutos. Calculan 10 minutos y tiene 3 contracciones seguidas, pero tienen que ser contracciones efectivas. Ustedes palpan el útero, es como una piedra, el grado de contracciones pueden pararse sobre el útero y no se hunden. Entonces, cuando hay el internado pueden aprender a valorar, ¿no? Si tiene una buena contracción. Entonces, si tiene 3 contracciones efectivas en 10 minutos, ese paciente ya tiene que quedarse, ya no le pueden ir a caminar, ¿no? Se queda hospitalizado. Pero si tiene una contracción cada hora, palpan el útero durante la contracción es blanda, le dicen sigue caminando, o regrese caminando. Generalmente aquí en las primigestas, o sea, la que gestan por primera vez. Cambios en las multigestas, que han tenido varios hijos, es más rápido el
la madurez del cuello uterino, el tiempo entre los dolores y el exclusivo esposo. La clínica se puede ir ese momento, ¿no? Entonces, la pelvis menor, valorar la pelvis menor es importante y es importante para decir si puede intentarse un parto vaginal o una cesárea. Entonces la anatomía tiene que aprender antes de llevar el curso, revisar de nuevo. Si llevan oftalmología, ¿qué tienen que repasar? Fosa urticaria y globo ocular. Si llevan otorrino, en vacaciones revisan laringe, oído, nariz, ¿no? De cada curso que van a ver, si llevan cirugía, abdomen, cirugía general, repasan todos los anatomía de, si es tórax, perdón, si es cirugía de tórax, ¿no? O cardiología, repasa del corazón. Entonces, dice, la capacidad de la pelvis femenina, ¿no? Va a determinar si se produce un parto vaginal o un parto una cesárea. Donde debemos obtener durante el examen los diámetros, ¿no? Los diámetros de la pelvis. Ahora, ¿cómo obtenemos los diámetros de la pelvis menor? Mediante la pelvimetría manual, es el cálculo vaginal, o mediante exámenes radiográficos, o mediante radiografías, ecografías, y de todas maneras hay que hacer tacto vaginal para valorar. Vamos a ver. ¿Qué hora tienen?